Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este episodio 9 de este podcast de Empezando a Escribir. Soy Alfonso Martínez, Alfonso M. González. Bienvenidos de nuevo a este podcast, como os decía, en el que os hablo, como espero que ya sabéis, pues eso, un poco de literatura, de libros, de cómo escribir, de cómo convertirse quizás, ¿no?, en un autor o en un escritor hasta cierto punto. Y en general, pues de todo este mundillo de la literatura, de las letras, de los libros, de la ficción, de las narraciones, de la autopublicación, de la publicación con editorial, ¿por qué no? De todo un poco, que yo soy el primero, siempre os lo digo, que quiero aprender y comparto por aquí pues lo que voy aprendiendo, mis reflexiones, mis conocimientos, incluso hasta cierto punto, y un poco de todo. Hecha esta introducción, bastante improvisada, no os voy a mentir, estoy aquí en el episodio número 9, estoy aquí y estaba reflexionando, porque sabéis quizás que empezando a escribir, que todavía se llama Retro Gaming Tales, pero cambiará el nombre, creo que ya os lo adelanté, pero este podcast se llama siempre Empezando a Escribir y tiene una coletilla o un sobretítulo, o no sé cómo llamarlo, denominarlo, en el que va rotando, depende del libro en el que me encuentre o que haya sacado el último, mi última obra. En este caso, por lo tanto, es, ya lo sabéis, Retro Gaming Tales, mi primer libro, que os vengo hablando de él en varios episodios de este podcast, pero pronto será Pulp Reality, mi nuevo libro que ahora os cuento, y por lo tanto este podcast se llamará Empezando a Escribir Pulp Reality. Siempre cambiaré el título del podcast, creo que es algo original, tiene un título fijo y uno variable, y es experimentos que me gustan hacer a mí, ya sabéis. Bienvenidos, como os estaba comentando anteriormente, este podcast tiene una periodicidad, supongo que lo habréis notado, que cada 3 semanas. Es un podcast que sale cada 3 semanas, si no la cambio en un futuro, que vete tú a saber, pero de momento, desde que empezó, los meses que lleve, a raíz de la publicación de Retro Gaming Tales, lo cierto fue, pues siempre sale cada 3 semanas. Y estaba repasando el último que ha salido, los últimos, y ya sabéis que tuve al amigo Josep Capel, Star, Matra, de Matranet, mi amigo y tal, que estuvo aquí pues 4 episodios ha estado, ¿verdad? Tuvimos una larga charla que dividimos en varios episodios porque tenemos mucho pali que los dos, como habréis comprobado, somos muy pesados. Y bueno, el último episodio acabamos hablando de Jim Davis, de sus bolsilibros, nos centramos más en sus últimos proyectos como escritor, que son sin duda estas novelas cortas de bolsillo, de su personaje Jim Davis, una serie de novelitas que ya os conté. Podéis escuchar el episodio 7 si queréis y el episodio 8, donde hablábamos en profundidad de ellas, sobre todo en el 8. Y bueno, igual os sorprendisteis, porque yo estaba reflexionando sobre ello y igual os sorprendisteis, os estaba diciendo, y se me ha cortado esto, no creo que vosotros no habréis notado nada, pero yo sí que he tenido aquí un pequeño percance técnico. Como os decía, igual os sobresaltó un poco pues el hecho de que yo anunciase pues ahí un poco, un tanto a lo loco con Matra, con Star en esos episodios, mi nuevo libro, Pulp Reality. Sí que es cierto, os reconoceré que no tenía intención de anunciarlo de esa forma, pues quería haceros, por ejemplo, un episodio aquí, evidentemente, en mi podcast sobre escritura, sobre literatura, sobre cómo escribir. Sería seguramente el mejor sitio donde anunciaros y presentaros cómo debía ser mi nuevo libro, mi nuevo librito, mi pequeña novela, ahora os cuento, Pulp Reality. Pero surgió así en la charla distendida, así de buen rollo con el amigo Star, y hablando precisamente pues de bolsilibros, salió de manera improvisada o decidí pues decir la verdad que estaba escribiendo esos libros de bolsillos, como en su caso pues su Jim Davis, algo parecido, en este caso de ciencia ficción, y os desvelé, sobre todo si escuchasteis el anterior episodio, os dije pues eso, que estaba escribiendo Pulp Reality, mi nuevo libro, más que estaba escribiendo, que ya estaba escrito, que era una realidad, y lo que hice fue ahí a anunciarlo un poco de mala manera. Así que en este episodio de Empezando a Escribir, Retro Gaming Tales, y que pronto será Pulp Reality, como os comentaba. Uy, se me enciende aquí la radio. Estoy en el coche, amigos, estoy grabando esto en el coche. En ocasiones grabo muchos podcasts en el coche
porque, un pequeño inciso, es muy cómodo y en ocasiones vuelvo de algún sitio de hacer un pequeño trayecto o lo que se tercie y paro un momento el coche en el parking y como suelo llevar siempre pues aquí micros en la mochila o la grabadora y demás, pues aprovecho y os grabo el episodio de rigor, tanto de este como de otros podcasts. Pues como os estaba contando, amigos, voy a hablar en condiciones un poco de Pulp Reality. ¿Qué es Pulp Reality? Voy a presentároslo como debe ser. Está a punto de salir, estoy grabando esto el 28 de noviembre y mi nuevo libro, sale el 6 de enero, pero en breve lo tendré porque voy a hacer preventa, habrá preorders y demás, así que ya sabéis que los libros, pues más así en formato físico, pues se suelen tener con un tiempo prudencial para intentar distribuirlos, para hacer preventas en el caso que haya, y en general, pues por motivos un poco logísticos, evidentemente hay que tenerlo un poco antes. Cuanto más tiempo prudencial tengáis el libro en vuestras manos físicamente antes, mejor. Voy a ello, voy a presentaros en condiciones mi nuevo libro de ciencia ficción, mi nueva novela corta de ciencia ficción que se titula, como os digo, Pulp Reality, esa realidad pulp, de pulpa, y ahora os cuento en profundidad. Así que voy al lío, voy a explicaros paso a paso, espero que no sea muy largo este episodio, aunque temo que pueda serlo, voy a explicaros este nuevo proyecto mío. Bueno, para empezar, ¿por qué? ¿Por qué escribir estos libros? ¿Por qué escribir, en este caso, este primer libro, Pulp Reality, y de dónde nace? Como escuchasteis en el otro programa, pero lo voy a clarificar aquí mejor, con más tranquilidad, con más calma. Esto viene a raíz del gamberro de mi amigo Star, Matra, que escribió sus novelas de Jim Davis, sus pequeñas novelas, este homenaje a los libros españoles de los 70, de los 80, la novela popular española, los bolsilibros, estos libros de bolsillo, novelitas de kioscos, estas publicaciones baratas, pequeñitas, que como su nombre indica, cogían en el bolsillo y que durante muchos años pues fueron el sustento lector de muchos españoles, de muchas personas aquí en este país. Ahora os cuento un poco más de los bolsilibros, pero así rápidamente una breve pincelada, pues eran, como os estoy diciendo, publicaciones muy económicas, que surgieron un tanto, yo creo, un poco siguiendo la estela de las publicaciones de esos magazines pulp americanos, que durante los años quizás 20, 30 y en adelante tuvieron tantísimo éxito. Y los bolsilibros, pues es eso, aquí en España técnicamente murieron en el 2000 o algo así, dejaron de publicar, creo que los últimos fueron de ediciones B, pero en la realidad, a nivel de consumo popular de verdad, murieron, yo creo, en los 80, mediados de los 80, 90. Pero vamos por pasos, vamos paso a paso y vamos a Jim Davis. Fue, como os comentamos el otro día, pues fue y es unas novelas del amigo Star, del amigo Matra, que era un homenaje total a Indiana James, que eran unos de estos bolsilibros que sacó a finales de los 80, mejor dicho, a partir del 86 creo que fue. Con la desaparición de Bruguera, la editorial Astri, una editorial, empezó a sacar bolsilibros, tomó un poco el testigo de Bruguera y sacó esta colección de Indiana James, que como su nombre indica, y ya os estaréis imaginando, es un spoof, si no un spoof, una copia descarada y un poco rozando la ilegalidad de Indiana Jones. El amigo Matra escribió estos 5 primeros bolsilibros de su personaje, de Jim Davis, con historias autoconclusivas de acción, aventura y demás. Un intrépido periodista, pues con mucho humor, mucho desparpajo, que os recomiendo encarecidamente, como ya os comentamos en el otro programa, está muy bien. Y eso fue mi contacto con los bolsilibros y con este tipo de publicación. Yo, y poniéndome un poco en situación yo, y a vosotros también a nivel temporal, había escrito Retro Gaming Tales. Yo Retro Gaming Tales, como ya os he ido contando aquí en este podcast, lo escribí pues en 2021, en varios meses de 2021, 3-4 meses, lo escribí prácticamente entero. Luego me fui de vacaciones, tuve otros proyectos, me faltaba un relato para cerrarlo. Yo quería que el libro tuviera 7 relatos. Y lo acabé en enero de este año, de 2022, acabé Retro Gaming Tales escribiendo el último relato. Entonces, por esas fechas, pues Matra, el amigo Star, es un amigo mío desde hace muchos años,
pero entré un poco en contacto de nuevo con él a nivel literario por el tema de leer sus Jim Davis, esas pequeñas novelas, este homenaje a las novelas de bolsillo o bolsilibros españoles que le dio por escribir y que me sorprendió, porque hasta ese momento el amigo Matra había escrito, como os hemos contado en este podcast, libros más, pues eso, de divulgación, ilustrados, libros más visuales. Había publicado varios, pero los que había escrito pues eran eso, no eran libros de ficción, básicamente. Y me sorprendió, pensé, anda, el amigo Matra publicando aquí ficción. ¿Qué es este personaje? ¿Qué es Jim Davis? Me los leí, me gustaron mucho, como os he comentado y demás. Y a mí me picó un poco el gusanillo, ¿no? Y pensé, yo podría tratar de escribir algo así, ¿no? En ocasiones, cuando algo nos gusta, pues a mí me sucede. Vosotros, espero que tengáis también, supongo, un espíritu creativo. Si escucháis esto, pues hay muchas posibilidades, este podcast. Igual os pasa, ¿no? Cuando veis algo que os gusta, quizás os gustaría replicarlo o hacer algo parecido o inspiraros. O envidia sana, dices, qué bien lo ha hecho ese tío, esa película, ese libro, ese videojuego, lo que sea. Dices, quiero hacerlo yo también, ese tío o esa tía, evidentemente. Quiero hacerlo yo también, así que eso es lo que me pasó un poco con Jim Davis. Y hablando con el amigo Star, me dijo eso, si quieres, te echo una mano para publicar Retro Gaming Tales. Yo de todas maneras lo iba a publicar, ya sabéis que soy muy cabezón, me gusta informarme, soy autodidacta. Contacté con otros amigos que habían publicado libros, con amigos libreros, con diferentes contactos que tengo, y yo me lo iba a autopublicar en físico, estaba ya en ello, y al final entró en la ecuación Matra y me ayudó muchísimo, como ya os he comentado, porque se encargó de la maquetación, me dio muchísimos consejos, y él, que había autopublicado otros libros en papel, y se ha dedicado muchos años al tema de la maquetación y todas estas profesiones, pues me ayudó muchísimo para que Retro Gaming Tales fuera una realidad. Pero eso trajo una segunda consecuencia, que es un poco me dijo, yo le dije, me gustan mucho tus libros de Jim Davis, espero que sigas escribiendo, había escrito 5 novelas y tuvo un pequeño parón por el COVID y todo esto que sucedió, y también le dije, no, oye, yo estoy esperando, te quiero comprar más, y supongo que habrá otros lectores que también querrán continuar, y te animo a ello, a que sigas, porque yo te compraré el número 6 y engancha, es económico, me gusta, o sea, lo tiene todo. Y me dijo también, no recuerdo bien cómo surgió, creo que me dijo algo así, ¿por qué tú te atreverías a escribir algo así? Porque él sabía que había escrito Retro Gaming Tales, de hecho me estaba ayudando a la publicación, que salió en San Jordi, como sabéis, de este año, de 2022. Me dijo, ¿tú te atreves? Y yo, sí, yo estoy muy loco, ya sabéis, en plan de algunos que me conocéis ya lo sabéis. Y digo, sí, sí. Y efectivamente eso fue la raíz de yo escribir este tipo de novelas de bolsillo, estos bolsilibros, estos neo-bolsilibros, esta recuperación, rehabilitación, no sé cómo denominarlo, ¿no? Esta vuelta a los orígenes del bolsilibro, o al menos desde el punto de vista de inspiración. Y dije, sí, yo creo que puedo hacerlo. Y como él tenía esta colección de Jim Davis, pensé y le propuse, si quieres, yo publico mejor dicho, una colección de ciencia ficción. Me veo capaz, creo que puedo hacer novelas de ciencia ficción de esta extensión, de unas 100 páginas, son 96 páginas en este caso, de ciencia ficción. ¿Por qué no? Me apunto a ese barco. Me puede servir para yo mismo continuar escribiendo, hacer otro tipo de literatura. Yo solo había escrito hasta ese momento Retro Gaming Tales, que es un libro, pues eso, de unas 350 páginas, como quizás ya os he comentado por aquí, que son de 7 historias, 7 relatos. Hay diferentes extensiones en los relatos, hay uno en concreto muy largo, otros intermedio, otros muy cortos, o uno en concreto muy corto. Básicamente, hacer este tipo de novelas me serviría para experimentar. Entonces tomé la decisión, esto sería, cuando os digo, amigos, poco después de publicar Retro Gaming Tales. Igual en mayo ya comencé a escribir bolsilibros, estas novelas de bolsillo, y Pulp Reality, que es de lo que os estoy hablando, es la primera de ellas.
¿Cómo me lo monté para escribir? Y al fin y al cabo os estoy hablando un poco de mi nuevo libro, de mi nuevo bolsilibro de Pulp Reality, de esta novela que saldrá en breve, saldrá en enero, aunque la preventa será más pronto que tarde, será ahora en diciembre, luego os cuento más detalles. Pues a nivel cómo escribirlo, que es cómo escribir, también un poco de qué va este podcast al fin y al cabo, aunque puede haber entrevistas, como habéis visto, charlas y demás, pero al fin y al cabo es de lo que va, ¿no? Es de cómo escribir. Pues lo primero que me pregunté es, pensé, a ver, ¿qué extensiones tienen estos libros de bolsillo, estas novelas cortas? Porque básicamente es de lo que se trata. Y yo estuve mirándolas. Estas que ha replicado Matra, en las que se ha inspirado, son las últimas de los últimos años, de los, como os decía, 70, 80 quizá. Luego más adelante 90 hasta los 2000 tuvieron sus últimos coletazos. Pero el formato, tengo aquí amigos, estoy aquí en el coche como os decía, tengo por aquí unas cuantas, tengo por aquí en la mano, aunque no las veáis, tengo algunas, las últimas que salieron son de 96 páginas. Tengo aquí una, por ejemplo, que se llama Asesinato en Luna Término, que es de ciencia ficción, de la colección Galaxia 2001, Bolsilibros EASA. Esto creo que era una publicación, era una editorial América S.A. Sí, esto era para Sudamérica, que también hubo bolsilibros en Sudamérica, por supuesto. Pero estos, por ejemplo, los últimos son de 96 páginas. Por aquí tengo algunos de Astri del Oeste, del año a lo mejor 86, 87 quizás o por ahí, y son de 96 páginas. Estos pequeños libros, o libros de bolsillo, porque cogen en el bolsillo de atrás del pantalón, seguramente os cogerán sin problemas, y adelante también, en el de adelante también. Deberéis llevar unos pantalones muy estrechos para que no os cojan. Estos miden aproximadamente, estos libros son 15 centímetros de alto, creo que es, por 10 de ancho. Y de lomo no sé cuánto puede tener. Esto de lomo que será, no llega al centímetro. Son 96 páginas. Son libritos muy pequeños, 96 páginas, las dimensiones ya veis. La letra tirando a pequeña, en general, siempre era, y estos de Jim Davis o los míos de ciencia ficción, como Pulp Reality, serán así, iguales, realmente muy similares, muy fidedignos, vamos a decir. Y lo que tienen es eso, lo que tienen es, de cara a autor, como yo, a escribirlos, pues son básicamente, es una novela corta. Estos, yo estuve analizando tanto los de Jim Davis como otros de Bruguera o de 96 páginas, y se mueven en torno a las 20.000 palabras. Para que os hagáis una idea como escritores, ya sé que en ocasiones hablar de palabras os sonará chino. Si no habéis empezado a escribir y a contabilizar palabras, mucha gente lo prefiere por páginas. En este caso son 20.000 palabras, 96 páginas, para que os hagáis una idea. Pero se considera esta extensión de unas 20.000 palabras, 19.000, 18.000... depende, ya sabéis, pues los diálogos que haya, si hay más descripciones, siempre hay un pequeño baile de palabras, depende, aun con el mismo formato del libro, ya sabéis, tipo de letra, la misma maquetación, interlineado, una serie de aspectos técnicos. Depende, claro, si en el libro pues hay más diálogos o hay más descripciones y según cómo organicemos el texto, pues indica unas pocas más o menos de palabras, no es un número exacto, pero sí que aproximadamente, más o menos, para que os hagáis una idea, y yo mismo para hacérmela, son unas 20.000 palabras. Esto se engloba en la novela corta. Hay varios, ya sabéis, relato, siempre hay unos márgenes de palabras y es difícil en ocasiones pues acabar de dilucidar qué extensión podemos asociar a cada... ¿Qué es una novela, no? Por ejemplo, o ¿qué es un relato? ¿Qué es un relato corto? ¿Qué es una novela corta? Pues va por número de palabras, páginas, se suele usar más palabras. Y en este caso una novela se empieza a considerar ya más de 40.000, de 40.000 para arriba. Muchas novelas pues tienen 60.000, 70.000 palabras, 55.000. Ya os he hablado un poco de esto aquí en Retro Gaming Tales, en Empezando a Escribir, en este podcast. Pero en este caso 20.000 palabras se puede considerar una novela corta. Podéis buscar información y más o menos es eso. Bueno, voy avanzando porque me voy aquí... Quiero dar más detalles de los que debería y no quiero ir un poco ya al grano. Básicamente eso, sabiendo un poco lo que era el bolsilibro, aunque son libros nuevos, queríamos hacer ese homenaje, yo continuar en la estela del amigo Star, en este caso de ciencia ficción. Ya sabía cuál era el formato, la maquetación, aspectos técnicos que irían luego en la publicación, pero yo a la hora de escribir tenía que hacer eso, tenía que hacer 96 páginas con ese tipo de maquetación y aproximadamente unas 20.000 palabras. Me hice una plantilla para saber no pasarme y es la primera vez que he tenido
que os lo comentaba un poco en el anterior episodio. He tenido que hacerlo con una extensión determinada. Yo hasta ahora solo había escrito Retro Gaming Tales, eran relatos y yo iba escribiendo, quería conseguir un libro de un número de páginas / palabras aproximado de 60.000 palabras, más o menos, unas 300 páginas aproximadamente, y yo iba haciendo relatos y más o menos tenía pensado de 5 a 7, mis cálculos eran, y cuando yo consideré oportuno ya, bueno, yo creo que tengo un número de palabras, he expresado lo que quería contar, un número de relatos variados sobre el mundo de los videojuegos retro y demás, y ahí el libro acaba. Pero básicamente, para que me entendáis, no tienes una extensión definida. En este caso con los bolsilibros, o estos bolsilibros que vamos a publicar el amigo Matra y yo, pues sí, porque es ese tipo de letra, ese tamaño de página, esos 15 centímetros por 10, esas 96 páginas. Entonces, me ha ido bien porque es la primera vez que he tenido que escribir algo un poco on demand, bajo demanda, y con una extensión determinada. Y eso como autor, como escritor, creo que es bueno. Es sin duda una limitación, o al menos es es un requisito que tienes que cumplir, pero creo que va bien porque tienes que escribir contando, pues que tienes que contar la historia que tú quieras contar, y en ese número de páginas, en dividirlo por capítulos, como te lo vayas a montar el formato que le vayas a dar el libro, y que acabe justo con ese número de palabras, con ese número de páginas, y que todo cuadre y todo quede bastante bien. Así que eso fue interesante a la hora de escribir estos libros, entre ellos este Pulp Reality, que es el primero que he hecho, esta realidad de pulpa, y me fue bastante bien. Lo que hice también antes, ya sabiendo un poco eso, la plantilla que me hice, sabía el número de palabras y de páginas que tenía que hacer, yo iba haciéndome una idea, es documentarme un poco más a través de cómo eran los bolsilibros. Si yo iba y voy a empezar una colección nueva a partir del año 2023 de estas pequeñas novelas de ciencia ficción, serán novelas autoconclusivas. Pulp Reality es la primera, y luego no continúa ni nada, o sea, y hay otra novela, y otra, ya os iré contando más. Cada novela se empieza a leer, empieza, termina, es un universo, en este caso de ciencia ficción, que no tiene nada que ver con otros, de otras novelas que vaya sacando. Y como os digo, yo lo que hice es, pues, documentarme un poco y pensar, a ver, cómo eran los bolsilibros españoles, patrios, estas novelas de kiosco, estas novelas pequeñas de la literatura popular, novelas de Aduro también se le llamaban, porque valían 5 pesetas durante unos años. Y lo que hice es empezar a leer autores, como os imaginaréis. Son libros que se leen relativamente rápido, pues unas 100 páginas, depende de la velocidad que leáis, pero lo podéis leer en 2, 3 días, incluso en menos, quizás en más, depende el tiempo que tengáis, cómo leáis y demás. Pero son libros de consumo muy rápido. Estaban también pues dedicados y orientados a ser muy populares, a ser libros de prosa sencilla, que fueran dinámicos, que fueran divertidos, que engancharan, porque su intención evidentemente era vender, y eran muy económicos. Lo de pulpa, ya imaginaréis que es el papel de pulpa, este papel económico, que hoy en día creo que ni existe ni se utiliza, que se usaba en algunos magazines de pulpa americanos, como os decía, y aquí en España estos libros de bolsillo, estos bolsilibros antiguos, si encontráis, pues tengo por ejemplo uno aquí en la mano, que se llama La novia del diablo, de Silver Kane, que es uno del oeste, y está el color, claro, han pasado muchos años, este bolsilibro que tengo aquí debe ser del 60 y algo, 62 o algo así es, y claro, el papel sigue aguantando, pero si ya era de baja calidad, pues se ve realmente, no deteriorado, pero ese color, ¿no? Ese color de papel viejo, pero es perfectamente legible y le da ese rollo también un poco vintage y antiguo que es bonito. Pero voy al grano. Yo sabía cómo tenía que ser, empecé a leer libros, empecé a informarme sobre los bolsilibros. Es cierto que me dediqué más a ciencia ficción, pues descubrí autores como, os he dicho, Silver Kane, que es... ahora os hablo de seudónimo, es Paco Martínez Ledesma. Todos los bolsilibros españoles estaban escritos por autores patrios de aquí. Muchos catalanes, curiosamente. Pero se ponían un nombre rimbombante, un nombre como americano. Estoy aquí viendo Alan Comet, este asesinato en Luna Termina, del que os hablaba antes. Alan Comet es Enrique Sánchez.
el padre de Enrique Sánchez Abuli, ese guionista de cómics, que igual os suena también, pues firmaba como Alan Comet, entre otros de sus seudónimos. Os he hablado antes rápidamente de Silver Kane. Qué nombre que suena ahí, Silver Kane, ¿no? Qué bonito suena. Pues es Paco Francisco Martínez de Ledesma, de aquí de Barcelona, que falleció el hombre en el 2015 y que escribió muchísimos bolsilibros, sobre todo del oeste. Es algo también divertido y curioso, y se me ha olvidado mencionarlo, por lo tanto lo hago ahora, que lo que hacían es eso, ¿no? En esas editoriales pues pensaban, editorial Toray, editorial Bruguera, Andina, como os he dicho antes, hubo un montón, las más conocidas pues quizás será Bruguera y todas sus filiales que tenía y demás, pues consideraba que igual si sacaban un libro pues de ciencia ficción, del oeste, de acción, de espionaje, de lo que fuera, porque había un montón de colecciones de estos libros de bolsillo, si se llamaba pues un nombre español, Manuel Sánchez, o yo que sé, por inventarme algo, pues queda peor que si se llama John, yo qué sé, John Barton, o me lo acabo de inventar, ¿no? O lo que sea, queda mucho más vendible y realmente engañaban a la gente, o la gente pensaba, los compraba, pensando que los autores eran americanos o eran ingleses, al menos que eran extranjeros. Es otra de la magia más de estos libros de bolsillo, ¿no? Estos autores que había detrás de ellos, que la gente no sabía quiénes eran, ¿no? Eran personajes un poco anónimos y eran personas que tenían que esconder su verdadera autoría. De hecho, muchos eran represaliados del régimen franquista y... Bueno, no quiero liarme más porque os puedo contar bastantes cosas, pero tampoco quiero incidir demasiado en todo esto. Básicamente, yo también elegí un seudónimo. Este Pulp Reality, esta primera novela de ciencia ficción de esta colección mía de bolsilibros de sci-fi, de ciencia ficción, tiene, igual habéis visto alguna foto ya, os he compartido varias información, tiene pues un seudónimo, no pone Alfonso M. González, como he firmado Retro Gaming Tales, sino que está firmada como Alan Dick Jr., Alan Dick Jr. Lo mismo, para hacerlo como un poco más la broma y hacer un poco más que sean más fieles a los libros de bolsillo, a estas novelas populares originales, pues tanto Matra, que firmó como Gene Davis, el amigo Josep Capel Star, los libros de Gene Davis, los bolsilibros, los 5 volúmenes y más que saldrán, están firmados como Gene Davis, como si el propio Gene Davis escribiera los libros. Pues en mi caso, pues yo firmo como Alan Dick Jr., un seudónimo que he elegido, ya os contaré si eso por qué. Pero bueno, básicamente, quien me conocéis, o quien sabéis quién soy, o habrá gente que lo sepa, habrá gente que no, pues he puesto eso, he elegido un seudónimo, básicamente por eso, para que sea la broma un poco más, un poco el homenaje, ¿por qué no?, más fiel, ¿no? Todo será igual, la portada de Pulp Reality, ya la habréis visto, es como un estilo de ilustración así antigua, como esos estilos acrílicos o de acuarela o lo que sea, esas ilustraciones de los 70, 80 y demás. Todo, la maquetación de la portada se parece mucho a muchas novelitas de Bruguera de esa época, de Astri sobre todo, y evidentemente tiene un sobrenombre, tiene un seudónimo, no sale ahí Alfonso Martínez, Alfonso M. González, sino sale Alan Dick Jr., y todas las demás que haga también firmaré con seudónimo. Hay creo que lo hemos introducido en la maquetación, porque Pulp Reality está en imprenta cuando grabo esto. Básicamente mi nombre sale creo como a traductor, creo que lo hemos puesto en plan broma, como si yo tradujese a ese supuesto Alan Dick Jr. y yo lo tradujese al castellano. Pero evidentemente yo soy el autor y hemos hecho ese pequeño homenaje. Pues bueno, avanzando un poco, os he contado ya de seudónimos, os he contado que investigué hasta cierto punto de bolsilibros, me he leído bastantes, se leen muy rápido, hay de muchos géneros, como os he dicho. Yo os recomiendo, sí que puede sonar un poco, los bolsilibros pueden echaros un poco para atrás o ser un poco... Igual no os parecen muy atractivos, porque yo reconozco que a mí me pasaba hasta cierto punto, que ves esas novelas antiguas, viejas, desvejentadas, ahí un poco polvorientas en algunos casos, en algunos mercadillos, o por internet si buscáis bolsilibros, o bolsilibro, o libro de bolsillo, o Bruguera, novelas, o lo que sea, vais a encontrar sin duda muchas fotos y demás información,
Pero igual yo entiendo que os pueda tirar un poco para atrás, porque se ve como algo viejo, antiguo, un poco, yo no sé si decir rancio en el mal sentido. Y todo lo contrario, os digo, yo mi puerta de acceso ha sido Jim Davis, como os decía, una obra del amigo Starr reciente, del año 2020, de finales del 2020, creo que salieron los 5. Y sin embargo, pues entrar en este mundo de los bolsilibros pues es descubrir un poco autores, en este caso aquí patrios, bucear un poco en el pulp americano también, porque a raíz de esto he empezado a leer y a interesarme más por algunos autores del pulp americanos e incluso ingleses. Muchos autores, por ejemplo, de ciencia ficción o de otros géneros que igual habéis leído, empezaron en el pulp. Incluso autores muy conocidos, extranjeros, muy famosos, empezaron en el pulp de sus respectivos países. Casi siempre de Estados Unidos o de Inglaterra, yo diría. Pero los bolsilibros, a lo que quiero ir es que, en serio, no solo mi pulp reality o los que vengan, que son de ahora, son neo-bolsilibros, vamos a llamar, son escritos ahora, en la actualidad, pero en general creo que pueden ser interesantes. También era una literatura que se hacía a saco. No lo he mencionado, pues yo lo doy todo por hecho, pero vosotros no tenéis por qué saberlo. Los escribían realmente rápido. Muchos autores tenían que hacer una novela de estas cortas cada 2 semanas, igual presentar 2 al mes, más o menos de media. En ocasiones incluso más, les pagaban muy poco. Era literatura que era muy de consumo, eran auténticos mercenarios de la máquina de escribir, porque en esa época, imaginaos que ordenadores ni de coña. Entonces entregaban un montón de manuscritos con sus novelas cortas en un tiempo récord. Y muchos autores de estos, como Curtis Garland, que bueno, es que todo es por seudónimo, como os digo. Curtis Garland, por ejemplo, es Juan Gallardo Muñoz, que es está considerado uno de los mejores escritores de bolsilibros. Para mí el mejor es Silver Kane, es Paco González Ledesma, de lo que he leído. Luego está, por ejemplo, Corín Tellado, María del Socorro Tellado López. Corín Tellado, que bueno, es una de las autoras más vendidas del mundo, en este caso con bolsilibros, con libros de bolsillo de novela romántica. Yo supongo que os sonará. Y es que hay muchísimos muy conocidos. Está Marcial Lafuente Estefanía, que también firmaba en ocasiones como Tony Spring, como Dan Luis o varios seudónimos más usaba. Y por ejemplo, a mí de ciencia ficción me gusta mucho, os lo recomiendo, a Kent, que es Ángel Torres Quesada. Os pondré estos nombres en descripción si queréis echarle un vistazo aquí en el episodio. Pero básicamente es eso, ellos iban a saco, o sea, realmente los bolsilibros, estos libros de bolsillo, no es solo que pueda haber pequeñas joyas de la literatura popular ahí, sino cómo estaban escritas, ¿no? Es todo, pues todo el tratamiento editorial que tenían, les pagaban muy poco, no les dejaban conocerse entre ellos para que no reclamaran ningún tipo de derecho laboral. Escondían sus verdaderos nombres porque les obligaban a firmar con seudónimo un poco y el lector no sabía quién era, pues yo qué sé, Curtis Garland, Silver Kane, no lo sabía. Tengo aquí, por ejemplo, La noche de la momia de Curtis Garland. Pues claro, esto años más tarde se ha descubierto, pero personas que igual leían a Curtis Garland, que era un autor que se leía muchísimo, pues no sabían quién era. Igual pensaban que era un tío americano, no había información en esa época, era diferente todo. Y hay novelas, hay bolsilibros originales en este caso, que son realmente buenos y hay algunos que son realmente malos. Es lo bueno también de bucear en este tipo de literatura, que puedes encontrar a muchos autores y autoras en ocasiones, porque había varias mujeres que tenían que escribir incluso con seudónimo de hombre. En esa época no estaba tan bien visto que se escribieran, depende sobre todo qué géneros, mujeres. El caso, por ejemplo, de Corín Tellado sí, pero me viene a la cabeza, por ejemplo, Marcus Sidereo, que bueno, es una mujer, no recuerdo el nombre ahora, pero escribía ciencia ficción en muchos casos y entonces tenía un nombre como si fuera un varón. Pero es apasionante, todos los bolsilibros es apasionante y por eso a mí me ha gustado hacer este proyecto, estoy embarcado en ello. Y lo que os comentaba, y ya para ir finalizando un poco porque no quiero ponerme pesado, yo al acabar Retro Gaming Tales quería seguir escribiendo. Es una cosa que os he dicho aquí en empezando a escribir en este podcast, creo que si empezáis a escribir, a publicar, y yo me meto en el saco también, no tenemos que dejarlo. Hay que continuar publicando, hay que continuar insistiendo y hay que continuar en la brecha. Escribir también, yo creo que no podemos dejarlo de hacerlo, de continuar entrenándonos, de mejorar, de intentar aprender, de coger el oficio de escritor, se tiene que hacer escribiendo. Yo en este caso, pues si he hecho Retro Gaming Tales, estoy contento, ha funcionado bien, muchos de vosotros me lo habéis comprado, muchísimas gracias. En general, pues las opiniones que me llegan son buenas, la gente parece que queda contento, se lo lee y le gusta.
Es mi primer libro, es extensión de una novela, de relatos cortos, y yo quería seguir escribiendo y estos bolsilibros, estos libros de ciencia ficción, en este caso de mi colección que voy a comenzar, que el primero es Pulp Reality, me han servido para continuar escribiendo y también tener una extensión determinada. En este caso, pues es una manera de ser creativo y de ser productivo. Tengo que hacer novelas cortas de unas 20.000 palabras, con todo su trama, todo su argumento, todo su eje dramático, toda su historia, su creatividad, todo lo que supone crear una novela de este estilo. En este caso, por ejemplo, ciencia ficción, tengo que crear cada vez, la verdad, un propio mundo, ¿no?, de ciencia ficción y todo el tan de moda ahora world building, ¿no?, esta creación de mundos. Y tengo que hacer varias. Voy a ir sacando varias porque, no os lo he dicho, pero saldrán más o menos cada 3 meses, o cada 3 meses si no pasa nada raro. O sea que durante el 2023 deberían salir al menos 4 bolsilibros míos de ciencia ficción. El primero será Pulp Reality, pero vendrán más. He estado trabajando en ello y seguiré trabajando en ello. Así que es una forma de continuar escribiendo y coger un poco de oficio, porque también escribir estos bolsilibros, estas novelas cortas al fin y al cabo, porque si queréis, olvidad lo de bolsilibros, al fin y al cabo es una novela corta, muy divertida, muy dinámica, de ciencia ficción, yo creo que muchas cosas que os van a impresionar, os van a gustar, muy original, me atrevería a decir, ya lo veréis, no os engaño, y que estoy contento, la verdad que estoy contento, y voy a continuar durante este 2022, desde mayo hasta ahora noviembre, diciembre. Básicamente he estado escribiendo bolsilibros, pero espero poder compatibilizar la escritura de estas novelas cortas con otro tipo de proyectos literarios que tengo en mente y que espero poder ir trabajando en ellos durante el año 2023. Estas novelas, y esto os lo voy a decir, pero no debería, las he escrito ya varias, ya os contaré, pero por ejemplo Pulp Reality, no os voy a mentir, la he escrito en una semana, la he escrito en 7 días. Sé que esto puede ser contraproducente para mí, decir esto, pero es la verdad, amigos. Igual algunos lectores pueden pensar, o escritores, o personas que quieran escribir, que estáis escuchando esto y demás, podéis pensar esto como en algo negativo. Alfonso, solo una semana en escribirlo, eso es muy poco, qué chapuza habrás hecho, qué apresurado todo, qué mal, ¿no? No, amigos, yo creo que es un proyecto que está pensado así. Es cierto que he estado más de una semana trabajando en Pulp Reality, evidentemente. Escribirlo en sí, lo escribí en una semana, lo escribí en 7 días. Pero luego ya sabéis, algunos días de corrección, lectores betas, siempre ya os contaré más, pero me han ayudado de nuevo mi amigo Miguel Ángel Rosillo y mi amiga Cristina Expósito. Me han hecho de correctores, de lectores beta. Y básicamente he querido hacerlo como lo hacían los autores de la época de bolsilibros, que era tener una producción y tener un deadline, tener una fecha de entrega muy ajustada. Muchos autores de bolsilibros, sobre todo algunos exitosos o que tenían que escribir mucho, escribían un bolsilibro cada semana y lo estuvieron haciendo durante muchos años. Entonces yo pensé lo mismo, ¿cómo sería hacer lo mismo que ellos, ¿no? Escribir un bolsilibro cada semana. Y algunos he hecho así. Uno de ellos es Pulp Reality. Es una semana. Ya os daré más detalles si es necesario aquí, porque yo lo hacía por número de palabras. Cada día tenía que mantener una cuota de número de palabras determinado. Como os comenté en los primeros episodios de aquí de Retro Gaming Tales, empezando a escribir de este podcast, os dije que es importante, o yo personalmente funciono así, en dividir los libros, las obras, en un número de palabras y saber que tengo más o menos que terminarlo en una fecha concreta, que intento siempre llegar a ella. Los bolsilibros, en este caso este Pulp Reality, esta novela corta de ciencia ficción, una semana me parece razonable, unas 20.000 palabras, una semana, hacer vuestros números. Es verdad que igual algún día escribes más que otro, pero yo tenía que llevar una cuota y la cumplí y llegué. Es cierto que luego se trabaja muchísimo más en la maquetación, encontrar un ilustrador para la portada. Hay un montón de cosas. Ahora estoy haciendo el pre-order con Gigamesh/Lectu. Pues con mi amigo Star, que me ha ayudado muchísimo también. O sea, realmente el libro, en este caso Pulp Reality, sí, lo escribí en una semana, pero luego, bueno, entre correcciones, lectores beta,
y un montón de cosas que implica la publicación de un libro, como ya imaginaréis, y muchos de vosotros ya sabéis, pues evidentemente te tiras meses trabajando en él. Pero lo voy a ir dejando aquí, al menos no quiero ponerme muy pesado y llevo ya casi 45 minutos, yo diría. Pero quería presentar un poco en condiciones este Pulp Reality, esta novela corta de sci-fi, de una distopía en Japón, que no os he contado mucho de qué va el libro, ya os contaré si eso en otros episodios, pero al menos presentároslo en condiciones. Es una novela corta de unas 20.000 palabras, 96 páginas, valdrá unos 7 euros más o menos, quizás menos incluso, muy económico, es muy chulo la edición, de verdad que tenerlo en la mano. No lo tengo aquí, lo tendré en breve, pero tengo por ejemplo Jim Davis, el número 2, Autopista al Averno, y quedará igual, o sea, es un tipo de formato a nivel físico que es muy cuco, muy bonito, es realmente muy fiel a los bolsilibros originales. Tengo aquí, ya os digo, 4 o 5 originales, La novia del diablo, La maldición de la maldición de la momia es... La noche de la momia, perdón, de Curtis Garland, perdonadme. Y también tengo aquí a mano Asesinato en Luna, Término, otro de ciencia ficción también antiguo. Pero son iguales, son básicamente iguales. Lo voy a ir dejando aquí. Básicamente, recordad que sale en breve mi nuevo libro, este Pulp Reality. Espero también que lo compréis, o al menos que tengáis interés en él. No os puedo poner todavía el enlace para hacer la preventa, la precompra en vuestro caso, pero os adelanto ya... ¡Ay, qué mal estoy de la voz! Os adelanto que Pulp Reality, este bolsilibro mío de ciencia ficción, sale el 6 de enero de 2023, a no ser que se acabe el mundo, que pase algo raro, quién sabe, ¿no? Pero sale en esa fecha, el Día de Reyes, una fecha así muy señalada, pero lo podréis conseguir antes porque estará en preventa en breve, desde un mes antes aproximadamente. Más o menos ya sabéis que por ahí bailan las fechas, pero tendréis un mes para comprarlo antes. Si hacéis la precompra, si os apuntáis al pre-order, recibiréis varios extras muy interesantes que luego no estarán disponibles cuando el libro, la pequeña novela, esté a la venta de manera normal. Tengo por aquí que incluye muchas cosas y eso es bueno. Ya sabéis que en muchas ocasiones se dan pues varios ítems, varios regalos para las personas que apoyan al libro desde el principio, ¿no? Y lo tengo aquí, habrá una Signature Edition, una edición firmada, e incluye el bolsilibro de Alan Dick Jr. ¿Quién será ese Alan Dick Jr.? Ese tal Alfonso M. González. Incluye Pulp Reality, esta novela popular, un homenaje a la novela popular, a la novela Pulp de ciencia ficción. Incluirá, si lo compráis antes, incluirá, por el mismo precio, evidentemente, una moderna sobrecubierta. Estoy viendo por aquí, que ya sabéis, la sobrecubierta, que es esa funda exterior que se le pone al libro, y que tiene pues una ilustración, en lugar de una ilustración más antigua y pulp, que en este caso es del amigo J.L. Espada, se me ha olvidado mencionarlo, ya os hablaré más de todo esto. Contiene también pues una sobrecubierta con una portada más moderna. El libro tendrá de esa manera como 2 portadas, si os apuntáis a esta pre-order, a esta preventa. Luego contendrá también una auténtica postal de correos de este futuro distópico, ya os contaré también más, pero también lo tendréis incluido de manera gratuita. 3 ítems, algo más, un calendario, clásico calendario de bolsillo. Estoy viendo por aquí la miniatura que me han mandado para la preventa y que en breve podré compartir con vosotros. Y luego también tendrá un marcapáginas. Tenéis 4 ítems extra, la sobrecubierta, la postal, el calendario y un marcapáginas. Veo que el marcapáginas hemos diseñado 4 modelos diferentes que os tocarán al azar. O sea que
Ya veis, empezando a escribir, empezando a publicar, y en este caso será mi segundo libro, Pulp Reality, que tendrá preventa, que se tramitará, lo podréis comprar a través de Lectu, que sabéis que trabaja, es de Gigamés, la librería Gigamés de Barcelona, mucho conocido también, ya sabéis, la editorial Gigamés, que tiene la librería en Barcelona, en Arco de Triunfo, y a través de Lectu podréis hacer la pre-order, podréis hacer esta precompra de Pulp Reality, y obtendréis estos 4 extras de manera exclusiva y solo para las personas que compren el libro antes de que salga, en este periodo de preventa. Así que ya os daré más detalles en breve, pero ya sabéis, no lo he dicho, pero también en Lectu lo podréis recoger tanto en la tienda física, de manera gratuita, con todos estos extras y los ejemplares firmados, o también, pues Lectu envía a toda España y creo que a todo el mundo, envía también los libros. Así que no habrá ningún problema y en este caso me viene mejor que me eche una mano y alguien tan importante como Gigamés en la distribución, cosa que evidentemente agradezco muchísimo. Ya os contaré más porque se me ha ido un episodio más largo de lo que tenía estimado. Un breve resumen, voy a sacar un nuevo libro. Han pasado poco más de 8 meses. Bueno, cuando salga, mejor dicho, el 6 de enero, habrán pasado algo más de 8 meses solo desde que salió Retro Gaming Tales. Eso es bueno, yo creo, sacar un segundo libro cuando no ha pasado ni un año de que ha salido el primero. Es cierto que este Pulp Reality es una novela más corta, no es un libro de una extensión como fue Retro Gaming Tales, pero tiene mucho trabajo detrás y estoy muy ilusionado y espero que os guste y os he hablado también de esa manera, pues de todo un poco. Yo creo que he aunado aquí varios de los temas del podcast, ¿no? Cómo publicar, cómo escribir, porque os he contado cómo me lo monté para escribir esta novela corta, cómo me documenté un poco sobre lo que tenía que hacer. Os quería haber contado más, pero no, se me ha echado el tiempo encima. Y también os he hablado un poco eso de distribución, de cómo se genera un poco todo, ¿no? Cómo un proyecto acaba, por así decirlo, desde la mesa de trabajo, desde las ideas iniciales incluso en la cabeza del autor, hasta ser un producto real, que estoy a punto de tenerlo en la mano. De hecho, en pocos días me llegará, si todo... Bueno, seguro que va a llegar porque está en imprenta y están acabando de hacerlo todo. Así que en breve estará. Yo creo que os he presentado en condiciones Pulp Reality. Hay más información en otros de mis proyectos. Si me seguís en Sega Saturno, si me seguís en Gaikan Japan Limited Podcast, incluso en Senmu Podcastellano, incluso en Mundo y Micro, varios podcasts y proyectos que tengo. Allí también dejaré más información de este Pulp Reality, sobre todo en Gaikan, en mi podcast de Japón, porque el libro es una distopía de ciencia ficción ambientada en Japón, que no lo he dicho porque no da tiempo a decirlo todo, pero ya os iré contando más de Pulp Reality, ya os iré contando más de futuros bolsilibros de ciencia ficción que vendrán, y también tendré aquí entrevistas con otros amigos autores y os hablaré también más de Retro Gaming Tales, cosas que quedaron en el tintero, y futuros proyectos. Ya sabéis, Empezando a Escribir va de eso precisamente, de empezar a escribir, y tienen cabida en este podcast pues muchísimas temáticas. Muchas gracias por estar ahí, espero que os haya gustado este episodio y espero también que apoyéis este Pulp Reality cuando salga. En breve estará en preventa, ya os informaré y aquí estoy, ya sabéis, cualquier comentario, cualquier duda, pregunta o lo que se tercie, estoy encantado de recibirla y de contestarla, porque contesto a todo, así que ya sabéis amigos. Gracias por seguir este podcast y nos vemos pronto aquí en Empezando a Escribir. Hasta la próxima.